A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitada de esta noche es máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Connecticut. Tiene un BA en Publicidad y Economía. Es la vicepresidenta ejecutiva de Cedatos Wynne Gallup International, Cedatos América, directora también de Investigación Social, Económica, de Opinión Pública y de Mercados en el Ecuador, Latinoamérica, Estados Unidos, Italia y España. Cedatos, la firma más antigua y prestigiosa del Ecuador, con cerca de 50 años de presencia en el país, pues ha dado herramientas en forma permanente en favor del desarrollo del Ecuador. Mi invitada de esta noche es la economista Nancy Córdoba Leguízamo, a quien le saludo, le doy la más cordial bienvenida y le consulto cuál ha sido el elemento fundamental para que Cedatos se mantenga 50 años, dando una serie, como he dicho y reitero, de documentos y herramientas válidas, no solamente en aspectos de encuestas políticas, sino también en distintas materias en favor de personas naturales y jurídicas, de sectores privados y públicos. En suma, ¿qué es lo más valioso de la presencia de Cedatos a lo largo de estos 50 años? Muchas gracias, Patricio. Para nosotros es un honor estar aquí a través de este canal tan prestigioso y un programa tan importante como el suyo para Cedatos, que ya cumple este año 50 años de trayectoria haciendo opinión pública no solo en el Ecuador, sino en el mundo, porque gracias a las redes que tenemos internacionales, que es a ser socios, asociados de Gallup International, así como WIN, que es la Asociación Mundial de Agencias de Investigación de Mercados en 95 países, con la red de Gallup International, es alrededor de 150 países en las que están las organizaciones más prestigiosas de investigación. Es una gran oportunidad el poder utilizar a través de metodologías rigurosas, científicas, como es la estadística matemática, a través del universo, de conocer el universo de la población y tomar muestras científicas, así como cuando hacerlo lo más cercano a lo que para que la población pueda entender es sacarse una muestra de sangre. O una radiografía, ¿verdad? Correcto. Para saber qué es lo que está ocurriendo en un momento determinado. Inclusive la toma de sangre, no necesitamos sacar toda la sangre de todo el cuerpo, sino que con una muestra que puede tener información de lo que sucede en su organismo y puede tomar decisiones. El muestreo probabilístico y estadístico matemático multietápico, aleatorio, con toda esta rigurosidad de toma de información, permite que a través de una muestra saber lo que opina, y obviamente hay muchos temas alrededor. Saber estructurar bien un cuestionario, entender bien la problemática, la coyuntura, para presentar de manera adecuada una pregunta, porque también de eso depende mucho, no solamente el diseño matemático, la toma de información,
el diseño del cuestionario, pero también quienes toman la información. Entonces es un ejercicio muy importante de rigurosidad estadístico-matemático, pero también sociológico. Es un ejercicio profesional multidisciplinario que hay que saberlo ejercer con conocimiento y con ética. Correcto. ¿Cuál es el tema de mayor importancia a lo largo de estos 50 años? ¿O no hay un tema? Se trata de un conjunto de elementos de estudio que ha entregado SEDATOS al Ecuador. Bueno, SEDATOS inicia en 1974. SEDATOS fue el pionero en hacer investigación a través de encuestas. Nosotros tuvimos la gran oportunidad, a medida de que fuimos creciendo, mi hermano Carlos, que ahora está en Estados Unidos desde el año 2014, él está en Estados Unidos con su propia empresa, él diseña software para otras organizaciones como la nuestra, para temas de control de calidad. Entonces, el avance de la investigación a través de tantos años que inicia en SEDATOS en Ecuador con mi padre, el primer muestrista en el Ecuador y para Latinoamérica también, porque él estudió en la Universidad de Michigan, donde estaba el matemático más importante, que diseñó el muestreo probabilístico con la tabla de Kish Method, se llama, que es la selección aleatoria. Quien hace investigación estadística cuando dice Kish Method es la metodología, hasta qué punto llegó a la aleatoriedad de la selección matemática de este último individuo que es seleccionado en un hogar, y que de esa manera, como hablamos del laboratorio, escogemos a este microorganismo para que, entrevistándole de manera, lo que usted dice, con ética, con el equipo que esté bien entrenado y que sea honesto, que no se invente la información ni la toma de información. Y desde las organizaciones que hemos desarrollado y la innovación que ha ido viniendo de la mano de una manera muy importante a través de los años, es que ahora ya tenemos metodologías de toma de información en la que nosotros en línea estamos escuchando la toma de información, dónde está ubicado el encuestador. En tiempo real. En tiempo real, qué es lo que están contestando, obviamente con todas las normas de ética profesional y de anonimato del informante, porque también SEDATOS cumple desde antes de que exista aquí la ley estadística. Y cuando usted se refiere al fundador de SEDATOS, lo hace con el orgullo que debe hablar una hija de su padre, y lo hace con toda justicia. Se trata precisamente del doctor Ángel Polibio Chávez. Calderón, el doctor Ángel Polibio Córdoba Calderón. Amigo respetado, quien es precisamente el autor de todo lo que ha significado una trayectoria de vida profesional, honesta, respetable, de una de las firmas más importantes del país. Está por salir uno de los libros, o ya salió la segunda edición de La Fuerza de la Opinión Pública, una publicación precisamente del doctor Ángel Polibio Córdoba, quien además fue perseguido, quien además fue de alguna manera acosado, no solo él, sino la familia. Sí. Porque recordemos lo que está ocurriendo recién en Venezuela. Querían hacerlo en el Ecuador, pero cuando hay personas y empresas serias, pues no se lo permite. Sigamos con el tema de las encuestas como herramientas válidas de información, y que si es que la toma es hecha con seriedad, profesionalismo, oportunidad y ética, deben ser eso, herramientas. Exacto. Pero lamentablemente muchas veces, y para hablar de las encuestas de carácter político electoral, muchas veces estas se las incorpora en las campañas, distorsionando el valor de una herramienta que debe servir para quien maneja una campaña o para quien maneja una empresa. Correcto. Para saber cuál es el rumbo adecuado. Correcto. ¿Por qué es que se ha llegado a un poco un manejo indebido, inadecuado, apartado de líneas éticas de las encuestas? Bueno, depende mucho de la
Yo creo que de quién está al frente, ¿no? O sea, de la parte, siempre el tema político es muy polémico, pero yo he tenido la oportunidad de poder trabajar 37 años ya en SEDATOS. Recuerdo que mis primeros clientes con los que yo conversaba, en el background del profesional de los empresarios, digamos, existía lo que era investigación, pero no tan fuerte como fue la segunda generación, digamos, de empresarios. Ya la visión del empresario en el que el tener información para tomar decisiones a través de muestreo probabilístico y representativo fue como ya una necesidad. Entonces, la evolución de los primeros 10 años a la segunda década fue bien interesante, como en el caso mío, como yo fui contando la experiencia de nuestra. Pero cuando uno tiene clientes empresarios y un cliente político, por ejemplo, o partidos políticos, también ha habido una evolución muy diferente. ¿Evolución en positivo? Yo creo que no. Yo creo que más bien lo contrario. Veo los grupos políticos anteriores, partidos políticos, entendían mejor y respetaban quizás mejor Lo que pasa, Nancy, es que antes habían estructuras con principios ideológicos, con una organización básica, con escuelas de capacitación. Correcto. Eso ya desapareció y migró a estructuras de corte electoral. Marketing político, marketing electoral. Por eso, cuando se habla de la población sobre qué tanto confía en la política, solo 7% de la población dice que confía en los políticos. Vamos a entrar a algunos datos, pero me interesa saber, Nancy, si es que SEDATOS este momento mantiene una cartera importante de clientes privados, particulares, de empresas. Lo que nosotros tenemos en nuestra carga más importante son organismos multilaterales, la academia internacional, la academia local, inversionistas que necesitan escuchar indicadores sistemáticos. La ventaja de tener, SEDATOS mantiene desde el año 74 un estudio mensual. No existe realmente, con nuestros colegas en otras partes del mundo, mantenemos un ómnibus que se denomina. Ómnibus es como un bus en el que se van subiendo preguntas con un muestreo muy grande. Tenemos un muestreo de 2.000 a 2.500 casos. A veces sube. ¿En forma permanente? En forma permanente. Nosotros seguimos haciendo muchos estudios cara a cara, a pesar de las dificultades de temas de inseguridad. Hemos tenido que incorporar muchos temas no solamente de control de calidad, pero también de control de seguridad en nuestros equipos. También el tema de poder escuchar en línea lo que está sucediendo. Nuestro cliente en Estados Unidos o en Europa o en Corea están escuchando y viendo las encuestas, cómo se van desarrollando en línea. De manera resumida, explíqueme por favor qué es lo que significa SEDATOS Win Gallup International. ¿A cuántos países llega? Bueno, con nuestra información del Ómnibus Opinión llegamos a alrededor de 150 países, porque con Gallup International hacemos un estudio que se llama La Voz de los Pueblos. Se lo hace desde 1998, es una encuesta mundial en el que estamos alrededor de 90 países preguntando lo mismo, temas de ánimo de las personas, del clima de las empresas, temas tecnológicos, temas de género. SEDATOS ha hecho muchos estudios Conozco que usted ha hecho una especialidad en demografía y que también está entregando una serie de datos importantísimos que van en línea de la defensa de la mujer. ¿Cómo es eso? Bueno, estamos desde hace muchos años, del año 2002, SEDATOS estudió en el año 88 fue uno de los primeros estudios en los que yo participé con el programa de Muchacho Trabajador, para hablar sobre los derechos del niño. Luego hicimos muchos temas de adolescentes en calle, de temas de drogas. Siempre procesando información, siempre zambullendo en lo que piensa, en lo que vive, en lo que ocurre en la profundidad social. Correcto. Y hacemos un seguimiento muy importante sobre el tema de educación sexual y derechos sexuales. ¿Han topado temas de violencia? Totalmente.
hemos hecho estudios de violencia de género, hemos hecho estudios de educación, de derechos sexuales y reproductivos. Imagínense que en el año 98, cuando le preguntábamos a los padres de familia si estaban interesados en hablar sobre temas de sexualidad con los hijos, tenían temor de hablar. Ellos decían, yo prefiero no hablar, prefiero que el profesor hable en el colegio con mi hijo. Pasan no muchos años, en el año 2002, 2005, 2007, la gente ya le volvimos a hacer la pregunta y dicen, no, ahora sí yo quiero intervenir y quiero hablar con mi hijo sobre temas de sexualidad, pero no sé cómo. Nancy, ustedes también han incursionado en temas de investigación sobre pobreza. Totalmente. O sea, bueno, los indicadores, en el estudio de Omnibus hay una sección que habla sobre el tema de los consumo, precios y gastos de las familias. Y es muy interesante. Acuérdese que en el año los 90 el Ecuador vivía una inflación que superaba el 90%. Yo recuerdo que Sedatos manejaba un estudio que se llamaba COPRES, se llamaba Consumo, Precios y Salarios. Ahí me vino la emoción por estudiar economía, porque yo en mis primeros pininos, yo cuando me graduó del colegio, entré a la universidad, comencé a estudiar, estudié comunicación y publicidad, pero el primer trabajo que me permitieron hacer fue encuestadora. Primero encuestadora del tema de opinión y de lo que había, me acuerdo. Y mi jefe era el jefe de campo. O sea, al doctor Córdoba no le veía nunca. Pero luego usted fue afinando con su ya herramienta profesional. Y luego paso a hacer, a estudiar en esa época lo que era la canasta familiar. O sea, entender la estructura de la canasta familiar y todo esto. El doctor Córdoba mi padre ha ido desarrollando desde que él era estudiante de la Universidad de Michigan. Él es un doctor en la Universidad de Michigan. Yo también tuve la gran ventaja de ir también a estudiar la parte cuantitativa y cualitativa en la Universidad de Michigan y conocer estos expertos locos, estadísticos, matemáticos que hablaban sobre la importancia de manejar rigurosamente la investigación a través de encuestas. En esa época ya estudiábamos nosotros el tema de pobreza. Sedatos viene manejando todo el tema de indicadores de pobreza, de presupuestos y gastos de las familias con el estudio permanente de opinión. Con lo dicho por la economista Nancy Córdoba Leguízamo, tenemos una idea más clara de que el tema de las firmas de opinión no se reduce a encuestas en épocas de elecciones, sino que son empresas que hacen estudios de distinta naturaleza para sectores públicos y privados. Ahora bien, el Ecuador vive una crisis multidimensional muy compleja. ¿Es verdad, Nancy, que este momento la principal preocupación es la economía, la falta de empleo y trabajo, o todavía sigue siendo el tema de la violencia, de la inseguridad, de la criminalidad? ¿Cómo está este momento la percepción de lo que el Ecuador siente, vive estos instantes? Bueno, en el laboratorio que tiene Sedatos, no solo cuantitativo, sino cualitativo, en el que nosotros no solamente tomamos información para saber qué porcentaje de la población, qué es lo que más le preocupa a la población, nosotros analizamos el por qué, o sea, por qué a la gente le preocupa tal cosa. Lamentablemente el tema de la inseguridad y delincuencia continúa siendo uno de los problemas más graves, con el 42% de la población. 39.3 dice inseguridad, delincuencia, violencia, y sumado con 3,1 del narcotráfico, carteles de narcotráfico, es lo principal. ¿Ya? Pero inmediatamente se encuentran sumados con 32% la situación económica, pobreza, crisis económica, desempleo, subempleo y falta de ocupación. Los problemas correlacionados van de la mano, definitivamente. Es decir, el tema de la inseguridad también es un efecto de las, no solamente, vemos que hay muchos temas de justicia, de la impunidad, que han sido parte de todo este problema que estamos viviendo. Todo esto tiene vasos comunicantes, muy interesante. Totalmente. No se lo puede ver de manera aislada. Y la gente, la población, hoy lo entiende así. Ya. Porque hace muchos años atrás, cuando la gente le preguntábamos qué tanto confía en la justicia, la gente confiaba en la justicia en un 30, 32%. Hoy el 12% confía en la justicia. Y si es que preguntamos si confían en los políticos, no, debe haber un apabullante no.
una negativa tremenda. De las primeras cifras que nos entrega la economista Nancy Córdoba Leguízamo, mi invitada de esta noche, se desprende que prácticamente están en un nivel similar en la preocupación pública nacional, la inseguridad, con ese conjunto que tiene que ver con violencia, con narcotráfico, con injusticia, con impunidad, y la situación de la economía que tiene vaso comunicante con la pobreza, con el desempleo, con el subempleo. ¿Es así? Y es así porque y estos 4 grupos que sumados son los 2 grupos más grandes de problemas, e inmediatamente está la corrupción. O sea, la corrupción hace muchos años la corrupción no se la veía que superaba los 2, 3, ahora, o sea, es decir, dentro de los ahora tiene 9 puntos, pero cuando se hace el análisis cualitativo, el escenario lo ven concatenado, Nancy, la corrupción con la política y con la situación económica. Permítame, yo por supuesto no soy un experto en estas materias, pero si usted me lleva a pensar que estos elementos deben ser evaluados de manera conjunta con vasos comunicantes, si sumamos el tema económico con el tema de la falta de empleo y trabajo, de la pobreza, de la angustia social y de la corrupción, resulta que es el primer factor de preocupación. Totalmente. Eso es lo que, por eso es cuando la población va a tomar una decisión. Estamos en una etapa preelectoral. La gente, aún 48% de la población dice que no ha tomado una decisión respecto de por quién va a votar, ni siquiera lo está pensando, pero sabe que estamos a puertas de una nueva elección. Y toda esta desconfianza institucional que existe en el país genera una frustración muy grande. El ecuatoriano todos los días sale, sabemos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene ni un empleo adecuado y está en el desempleo. 7 de cada 10 ecuatorianos vive en una situación de angustia. Correcto. Sí, qué grave. Gravísimo. Y eso ¿qué respuesta tiene el país económicamente frente a la situación actual? Es muy grave porque también, y ellos se dan cuenta que muchas de las decisiones económicas frustradas también vienen por unas decisiones políticas, estimada, que están intervenidas Nancy, por temas si políticos. No somos capaces desde la sociedad civil de empujar, de exigir a las mal llamadas estructuras políticas como partidos que ya no existen, de exigir a los políticos, de exigir a todos los candidatos la firma de un proyecto Ecuador con aspectos fundamentales que hagan relación al tema de la seguridad, al tema de la economía, empleo y trabajo, al tema de la justicia, al tema de la seguridad social. Pues si no tenemos 4 o 5 puntos para llegar a un acuerdo mínimo nacional, no, y por supuesto valores, no podemos salir de la crisis. Lo que hablábamos hace un ratito, que usted me preguntaba, ¿qué diferencia de los años anteriores? Y es realmente este político que era un orador, por ejemplo, una persona que conocía de la realidad del país. Es que la capacidad para establecer una comunicación tiene que ver con la preparación de la persona, con la preparación del político, con la preparación de su grupo político, con las escuelas de capacitación que ahora no existen. Ahora yo veo intervenciones que leen desde la Asamblea Nacional, intervenciones de muy bajo nivel, incluso con una lectura inadecuada. Es algo tremendo. Ya no hay una oratoria. ¿Tiene tal vez cifras de confianza institucional? ¿En quién confía la población? La población confía en primer lugar en su familia, porque siente que la respuesta a sus problemas, sus necesidades, siente que el que está más cerca es su familia. Tiene un 94% de confianza institucional. Inmediatamente están las Fuerzas Armadas, pero también ha tenido hitos las Fuerzas Armadas, es decir, el benchmark quiere decir con qué institución me puedo acercar. Las Fuerzas Armadas tiene 80.7. Inmediatamente ya tenemos, de ahí cuando se habla de la juventud, se habla de la mujer, las universidades tienen indicadores por sobre el 60%. El ejército, la Armada del Ecuador, tienen indicadores por 76 puntos. En momentos
críticos, como en el momento de lo que pasó en la decisión del estado de excepción. Recordemos que en enero fue una crisis en el Ecuador. No, subió las Fuerzas Armadas. Subieron las Fuerzas Armadas hasta 93 puntos. Nancy, yo quiero convocarle a otras reuniones porque el tiempo es muy corto para abordar una serie de materias muy importantes con la vicepresidenta ejecutiva de Sedatos, la compañía más antigua del Ecuador, Sedatos Win Gallup International. Quiero dejarle a la economista Nancy Córdoba Leguízamo en el último minuto del programa Poder Ciudadano para que nos entregue un mensaje final. Bueno, muchas gracias por este tiempo con ustedes y que no desfallezcamos ni nos frustremos, confiemos en este Ecuador que requiere de una participación activa de parte de nosotros, que confiemos en aquellas, primero en quienes están cerca a uno, y actuemos de manera ética y profesional dentro de nuestro campo de acción. Creo que si hacemos un aporte ciudadano podremos salir adelante como país, aportando y siendo éticos. Creo que es lo más importante. Y gracias, Patricia. Agradezco al economista Nancy Córdoba Leguízamo por su participación esta noche en el programa. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo día viernes, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,